Pastor, un feliz sábado. Los saludo en el nombre del Señor Jesús, deseando que la paz de Dios y la reverencia pueda reinar en nuestro estudio de esta hora. Me da gusto estar con ustedes hoy. Estuve en Dallas hace muchos años y hoy es una alegría volver a ver rostros conocidos y también personas nuevas que no conozco. Y esto es lo lindo de la familia espiritual, ¿no? Conocernos, reencontrarnos y sobre todo recordar lo que dice la palabra, que es delicioso y armonioso vivir o compartir los hermanos juntos. Ha sido anunciado el tema para compartir en esta hora. He sido encargado de poder promover el trabajo misionero en las iglesias de esta asociación. Y esto no es posible humanamente, sino solamente a través de la obra y el poder del Espíritu Santo, moviendo cada corazón de los miembros de nuestra iglesia, incluso las visitas de nuestra iglesia, aquellos que aún no han tomado el compromiso de ser bautizados y pertenecer al cuerpo oficial de Cristo, están decididos también a compartir la buena nueva de la salvación. Y es que la tarea de hacer evangelismo no le corresponde solamente al ministro, al pastor de la iglesia, al anciano o al director de obra misionera exclusivamente, sino que esta es una misión y una tarea que nos corresponde a todos los asistentes que hemos tenido el privilegio de escuchar y responder el llamado de Jesús a ser un hijo suyo, un hijo de su reino. Así que con esta introducción quiero volcarme ahora al título de nuestro tema de hoy. Haz obra de evangelista. ¿Ustedes recuerdan quién escribió esta palabra y para quién se la dirigió? ¿Recuerdan quién fue el que escribió esto? Este fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribiéndole esta carta a un joven. Esta comisión fue encomendada a un joven. ¿Quién era este joven? ¿Quién era este joven? Vamos a 2 de Timoteo capítulo 4 y el versículo 5, el versículo que hemos leído en la introducción. 2 de Timoteo capítulo 4 y el versículo 5. Y quiero decirles que Dios, el cielo, está interesado hoy en los jóvenes, para que tomen parte activa en esta tarea misionera. Por supuesto que todos los demás tenemos también, podemos ser parte de esta tarea, pero los jóvenes son la fuerza activa de la iglesia. Y Dios está preocupado e interesado también en encomendarles esta tarea de una manera especial. 2 de Timoteo 4:5, pero quiero leer los versículos anteriores, cómo Dios le encomienda esto al joven Timoteo. En el versículo 1 le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Primero, que prediques la palabra. Segundo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Lo tercero que le recomienda es redarguye, reprende, exhorta con toda palabra y doctrina. El versículo 2 tiene el contenido central de lo que significa hacer obra de un evangelista. Y es que un evangelista no es solamente el que se para ante una multitud a compartir, a enseñar. Hoy el mundo evangélico nos ha grabado esa idea de que un evangelista es el que se para ante las multitudes, el que llena un estadio, un coliseo, un espacio gigante y congrega a miles de personas. Pero de acuerdo a la descripción de la Biblia, un evangelista es todo aquel que predica la palabra. Y predicar la palabra no es solamente pararse ante un púlpito, sino el que comparte
un estudio bíblico con una persona, el que da una palabra de esperanza, el que hace una oración con una persona necesitada. Instar, es decir, estar al lado de alguien que nosotros sabemos que necesita la salvación, encontrarse con Jesús. Y nosotros lo estamos llamando todo el tiempo, le estamos diciendo, mira, el tiempo de la gracia se termina. Cristo viene pronto, prepara, entrega tu vida a Jesús. Eso significa instarle a una persona a buscar de Dios, a tiempo y fuera de tiempo, en el momento oportuno e incluso en los momentos que no son tan oportunos. Redarguir, reprender, esto también incluye la tarea de un evangelista. Con paciencia y con doctrina. El versículo 3 y 4 habla de las dificultades que se van a presentar, de personas que no querrán escuchar, de maestros que van a presentarse compartiendo un evangelio diferente al de las Escrituras, usando incluso las Escrituras. Pero en medio de esa confusión, en medio de esa situación adversa, el versículo 5, Pablo le dice a Timoteo, y Pablo nos dice a nosotros también hoy, porque hoy estamos viviendo también el tiempo de las falsas enseñanzas, el tiempo de que hay falsos maestros alrededor de nosotros, y debemos cuidarnos porque incluso dentro de las filas de la iglesia pueden aparecer doctrinas o enseñanzas que suenan bonito, que parecen ser verdaderas, pero sin embargo tienen algo de engaño. Y en medio de todo esto, el consejo de Pablo para los que queremos hacer obra de evangelistas es esta: pero tú sé sobrio en todo. Mantente cuerdo, mantente despierto, alerta, atento a lo que escuchas, a lo que ves. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Anoche en la presentación de la apertura del sábado compartía la importancia de ser considerado un embajador del reino de Cristo. Es interesante que cuando nosotros aceptamos seguir a Jesús, caminar con Él, aceptar su perdón, aceptar su salvación, nosotros adquirimos y Dios nos concede ese privilegio. Nos da diferentes títulos y nombres en relación a la misión que Él desea que hagamos para llevar a otras personas a su reino. Anoche decíamos que Él nos llama embajadores. Hoy nos llama evangelistas en el tema de hoy. En otra parábola, Él nos considera como pescadores de almas para el reino. Y todo está relacionado con el mismo propósito, con la misma misión. Porque Dios habla de una manera y cuando las personas no entendemos de esa manera, Él usa otra manera, otra historia, otra parábola, otro medio para que nosotros lleguemos a percibir la importancia y el deseo de Dios para tu vida y para mi vida. Hoy estamos aquí sentados, estamos escuchando un mensaje, pero apenas termina el mensaje, Dios quiere que nos levantamos y nos pongamos en acción, que cumplamos el deber al que Él nos ha llamado. El espíritu de profecía habla de personas que se reúnen solamente para calentar los bancos en la iglesia. Es decir, que vienen, están escuchando, pero no están prestando atención. Están en otra cosa. Terminó el servicio y ellos no entendieron, no escucharon el mensaje, la palabra o el llamado que Dios les hizo a través de esa presentación.
y no sienten el deseo de ser parte de la misión de Jesús. No se involucran en la misión de la predicación final del Evangelio. Pero quiero aprovechar estos minutos para recordarles que Dios quiere que tú y yo seamos un evangelista. Un evangelista. Que seamos transmisores, portadores del Evangelio, porque evangelista significa ser portador del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio consiste en proclamar las buenas nuevas de la salvación. Llevarle a las personas que están alrededor buenas noticias. Un evangelista es un portador de buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Cristo ama a este mundo. Que Cristo ama a cada habitante de este mundo a pesar de la situación conflictiva, de desobediencia, de rebelión, de inmoralidad en la que se ve envuelto el mundo hoy. Debemos proclamar esa buena noticia que a pesar de todo, el amor de Dios no se ha terminado todavía. Que Dios les ama y que Dios los está llamando a recibir el perdón, a recibir la salvación que Él nos ofrece. Esa es la misión de un evangelista. Compartir esa buena noticia al mundo. Y para esto debemos empezar donde estamos. Voy a hablar un poquito sobre esto después. Esto lo hemos leído. Esto también lo hemos mencionado. Lo segundo que vamos a mencionar en nuestra presentación de hoy es que hay un campo misionero bien extenso para cumplir esta misión. Y el libro de Marcos, capítulo 16 y el versículo 15 nos presenta cuál es ese campo misionero, ese lugar al que somos invitados a cumplir nuestra misión. Marcos 16, 15 dice la palabra, y les dijo, esto fue la palabra de Jesús para los apóstoles, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Así que el campo misionero es este mundo. Tu campo misionero es aquí donde tú estás. Tu ciudad, tu barrio, tu sitio de trabajo, tu escuela, tu universidad. Ese es tu campo misionero. Es allí donde Dios quiere que empecemos a cumplir nuestra tarea de evangelistas, de llevar las buenas nuevas. Lo segundo es que esto no tiene límite, debemos compartirlo a toda criatura. Conocemos personas que a veces decimos, esa persona ya no tiene remedio. Ese es nuestro juicio. Pero para Dios toda persona tiene la oportunidad de cambiar, de ser perdonado y de ser transformado. Incluso vayamos a esas personas que nosotros creemos que ya no hay oportunidad para ellos. Agotemos la oportunidad con esas personas. Y esa es la orden, que debemos llegar a toda criatura que tiene necesidad de Dios, necesidad de la salvación. Y no olvidemos que estamos cumpliendo un mandato que es divino y que Dios va a acompañar nuestra misión, nuestro trabajo. El llamado es complementado con esto que está escrito aquí en Joya de los Testimonios, tomo 2, la página 513. Dice, ¿cuánta miseria existe? Pensemos en la situación de los pobres en nuestras grandes ciudades. Ustedes aquí viven en una gran ciudad. Quizás algunos viven alrededor, pero estamos rodeados de esta gran ciudad que es Dallas, con sus millones de habitantes. Y mientras leemos este párrafo, pensemos en Dallas, porque viven ustedes aquí en Dallas. Pensemos en la situación de los pobres en nuestras grandes ciudades. En Dallas
Allí hay multitudes de seres humanos que no reciben siquiera el cuidado ni la consideración que se otorgan a las bestias. Hay miles de niños miserables, haraposos y hambrientos, con el vicio y la degradación escritos en el rostro. Hay familias hacinadas en miserables tugurios, muchos de los cuales son sótanos oscuros que chorrean humedad y suciedad. Nacen niños en esos lugares terribles. Los niños y los jóvenes no contemplan nada atrayente, ni perciben un vislumbre de las hermosas cosas naturales que Dios creó para deleitar los sentidos. Oyen el nombre de Dios solamente en blasfemias. Las palabras impuras, los efluvios del alcohol y el tabaco, la degradación moral de toda clase son las cosas que sus oídos y sus ojos perciben y pervierten sus sentidos. Es allí donde Dios nos necesita. A veces, para ir a realizar el trabajo misionero, la repartición de volantes, de libros, de folletos, elegimos los lugares. Y elegimos lugares tranquilos. Elegimos lugares donde hay un fluido, un tránsito de personas. Pero jamás pensamos en ir a un barrio donde están rodeados de estas circunstancias que hemos leído, que esto ya lo vio la sierva del Señor hace más de un siglo, en esa condición. Y estas personas también necesitan escuchar el nombre de Dios de una manera diferente. Porque hemos escuchado que ellos han escuchado el nombre de Dios solamente a través de las blasfemias, los insultos, la manera como las personas hoy usan el nombre de Dios en vano. Pero ellos necesitan escuchar a Dios de una manera diferente. Y tú y yo somos los invitados a hacer esa tarea de evangelismo en estos rincones oscuros, en estos rincones donde creemos que ya no hay esperanza, o estas mismas personas creen que ya no hay esperanza para ellos, porque sienten cuán bajo han caído en su vida, cuán lejos se han ido de Dios, y creen que ya no hay oportunidad de salvación. Pero si nosotros llegamos con una palabra de esperanza, con un poquito de luz a esos corazones, podemos iluminar sus vidas y sacarlos de esa situación. Esa es la tarea que Dios ha encomendado para los evangelistas de hoy, del tiempo del fin. Porque hoy más que nunca la necesidad es grande y urgente. Y Dios te necesita a ti y me necesita a mí también. Hay mucha gente que está perdida, hay mucha gente que cree que no tiene esperanza y quizás no es culpa de ellos. La sierva del Señor en este otro párrafo dice que tal vez sea culpa tuya o culpa mía. Leamos, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 511. ¿Por qué pues son tan pocos los alcanzados y salvados? Es la pregunta. Es porque tantos de los que profesan ser cristianos están actuando de manera similar a la del gran apóstata. Estamos en las filas del enemigo, durmiendo, despreocupados de estas personas. Millares de los que no conocen a Dios podrían estar hoy regocijándose en su amor si los que aseveran servirle obrasen como Dios obró. Es cierto que somos pocos. Es cierto que somos pocos. Pero con estos pocos Dios quiere hacer mucho. No tomemos el pretexto o la excusa de decir que la ciudad es tan grande y nosotros somos muy poquito y esta es una misión inalcanzable. Hermanos, si no empezamos estos pocos haciendo al menos poco, no haremos nada.
con el poco esfuerzo de uno, con el poco esfuerzo del otro, del otro, del otro y del otro y del otro y de los que estamos aquí, podemos hacer algo para el Señor. Pongamos eso en consideración de nuestra mente, considerémoslo personalmente. Con mi poco esfuerzo, con mi poca ayuda, podemos lograr algo para el reino de Dios. Cualidades que Dios quiere sembrar en nosotros para cumplir la tarea de evangelistas. Porque no podemos salir solamente con lo que yo creo que puedo hacer, con lo que yo quiero hacer. Esta misión no es nuestra. Tenemos un líder, tenemos un capitán, que es Cristo Jesús. Y Él es quien nos va a dar las indicaciones. Y cuando le pedimos, Él es quien nos va a calificar para realizar la tarea de un evangelista. Y la Biblia y el espíritu de profecía nos habla de algunas de estas cosas que Él quiere realizar en nosotros y que nosotros debemos permitirlas para lograr el objetivo de evangelizar al mundo antes que Él venga por segunda vez a esta tierra. Lo primero que todos necesitamos antes de hacer la tarea de un evangelista es la conversión de nuestras vidas. La palabra conversión significa dar un giro de 180 grados. Cuando los militares van desfilando a un mismo ritmo y el capitán les dice conversión, ellos giran 180 grados y comienzan a marchar hacia el sentido opuesto. Y eso es lo que Dios necesita también en tu vida y en mi vida antes de empezar la tarea de evangelistas. Necesitamos cambiar el rumbo de nuestra vida. Dejar de mirar a las cosas mundanales, dejar de seguir las atracciones de este mundo, las cosas que nos distraen, girarnos hacia el otro lado, hacer, en inglés se dice un U-turn, un giro, y empezar a mirar el mundo de una manera diferente. Eso es lo que Dios quiere que hagamos en primer lugar. Segunda de Corintios 5:17, hablando de esa conversión, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedan atrás y aquí son todas hechas nuevas. El reino de Dios tendrá una nueva Erika, un nuevo Wickler, un nuevo Ciro, una nueva Beatriz, una nueva Dalia, un nuevo Jerónimo, un nuevo hermano Coronado, todo nuevo, todo es nuevo para el reino de Dios. Y Él empezará a capacitarnos espiritualmente para esta misión. Al tratar de ayudar a los pobres, no trabajéis como montados en los zancos de vuestra dignidad y superioridad, porque en tal caso nada lograríais. Sed verdaderamente convertidos, lo que hemos dicho recién, sed verdaderamente convertidos y aprended de aquel que es manso y humilde de corazón. Entonces, para ser un evangelista, Dios necesita nuestra entera conversión. Ese espíritu de orgullo, ese espíritu de superioridad tiene que ser escondido. ¿Tras de quién? Tras de Cristo, tras de Jesús. Y recibir de Jesús el espíritu de mansedumbre, el espíritu humilde, que es lo único que nos va a calificar para poder llegar a los corazones de las personas necesitadas. Entonces, lo primero es conversión. El segundo paso o la segunda cualidad que Dios quiere colocar en nosotros es el espíritu de servicio. Generalmente al corazón humano, al ser humano no le gusta servir, pero algo que sí le gusta es ser servido. Pero Jesús vino para desbaratar esa idea. En el libro de San Marcos, el capítulo 10 y el versículo 45,
tenemos de Jesús este testimonio, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Hijo de Dios, siendo Dios, tomó nuestro lugar y vino a este mundo para servirnos. Él vino a impartir amor, Él vino a dar sanidad, Él vino a ofrecer el perdón. Y lo que hizo en la cruz del Calvario, al morir por nosotros, fue el mayor acto de servicio que Él haya hecho. Tomó mi pecado, tomó mi lugar, pagó mi deuda. ¿Qué mayor servicio podemos exigir de Él? No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús, nos tornamos en sus seguidores, nos tornamos en sus imitadores. Así que si la vida de Jesús fue una vida de servicio, la nuestra también debe ser una vida de servicio. Cada mañana que nos levantamos, deberíamos pensar, ¿a quién voy a servir hoy? U orar y pedirle al Señor, Señor, colócame en el camino a alguien a quien pueda servir y ayudar hoy, en este día. Y la palabra dice que si pedimos, Él está dispuesto a escucharnos y a respondernos. Debemos entonces practicar una vida de servicio. En tercer lugar, una tercera cualidad que debemos adquirir con la ayuda de Dios es ser alegres. Dios quiere evangelistas alegres. Porque la alegría es un principio del cielo. La tristeza no es un principio divino. Ni tampoco una vida de angustia y de preocupación. El cristiano evangelista debe ser un cristiano alegre, que sonría constantemente. Usted va en la calle, ve personas que lo saludan a usted y usted no es capaz de devolver el saludo con alegría. La gente puede darse cuenta que somos diferentes, que somos hijos de Dios, solamente cuando le mostramos una sonrisa incluso. La Biblia habla de este principio también del espíritu alegre. Y quiero que leamos en el libro de Salmos, el capítulo 100 y el versículo 2. Salmo capítulo 100 y el versículo 2. Y dice, servid a Jehová. ¿Con qué? Alegría. Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Así que todo lo que hacemos para el Señor, todo nuestro servicio debe ser acompañado de un espíritu alegre. Cuando somos invitados a salir a repartir un folleto, un volante, a tener media hora, 30 minutos o una hora de hora misionera, ¿cómo debemos ir? Alegres. Alegres porque vamos a ir a rescatar almas del pozo del pecado. Porque vamos a pescar almas para el reino de Dios, porque vamos a representar a Jesucristo allí al lugar donde vamos a ir. Debemos ser alegres. Joya de los Testimonios, tomo 2. Estoy utilizando párrafos de un solo capítulo que me llamó bastante la atención. Y en la página 514 dice, Dios no solo pide nuestra benevolencia, sino también nuestro comportamiento alegre, nuestras palabras de esperanza y nuestro apretón de manos. Mientras visitamos a los afligidos hijos de Dios, hallaremos a algunos que han perdido la esperanza. Devolvámosle la alegría. ¿Cómo le podemos devolver alegría a un espíritu triste si nosotros no somos alegres? No podemos dar a otros algo que nosotros no poseemos. Así que todo lo que queremos compartir, nosotros primero debemos recibirlo de Dios, transmitirlo y entregarlo a otros. Esta es la tarea de un evangelista. Haz obra de evangelista significa esto, entonces, ser convertidos, ser alegres,
tener un espíritu de servicio como Cristo lo tuvo, y algo más, también ser sabios. Dios quiere darnos sabiduría para poder realizar esta tarea. Vamos a la Biblia, segunda de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 15. Segunda de Pedro, capítulo 3 y el versículo 15. Dice así la palabra: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Quien está escribiendo esto es el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro da testimonio de un compañero de trabajo. Y él dice: como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. El apóstol Pedro está reconociendo que su colega misionero, el apóstol Pablo, había sido lleno de sabiduría de Dios, y que en esa sabiduría él escribió tantas cartas, tanto conocimiento, que ha sido de bendición a través de todos los siglos hasta nuestros días. Y así como Pablo, Dios quiere llenarnos de sabiduría también. Y si hay algo que nosotros debiéramos pedir cuando en nuestra lista de pedidos oramos y pedimos a Dios, ¿qué debiera ser? Pedir sabiduría. Porque no hay nada mejor que un corazón sabio, que una mente sabia, para decidir por nosotros en la vida personal y también para recibir ese conocimiento que viene de lo alto. El conocimiento de Dios es sabiduría. Y Santiago, vamos al libro de Santiago, el capítulo 3 y el versículo 17, habla de dos sabidurías que nosotros podemos poseer hoy, pero la que debiéramos solicitar urgentemente, porque sí la necesitamos, está en Santiago el capítulo 3 y el versículo 17. Y dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así que Dios quiere que seamos sabios con esta sabiduría que es la que proviene del cielo. Dice hoy a los testimonios, continuando lo que estoy leyendo, debemos pedir sabiduría a Dios, porque Él sabe mejor que los mortales de vista tan corta cómo debe cuidarse de las criaturas que Él ha hecho. Para dirigirnos a las personas que necesitan de Jesús, para llegar a estos lugares donde hay necesidad del Evangelio, Dios quiere darnos de su sabiduría. Porque es así como vamos a distinguir la necesidad, vamos a distinguir a dónde vamos a ir. Y termina diciendo esto: hay quienes brindan ayuda sin discriminación a todo aquel que la solicita. En esto yerran. ¿A qué se refiere esto? Cuando hay personas que solicitan ayuda y nos están mintiendo. Hay gente que solicita ayuda para tener más o para cubrir cosas que realmente no son urgentes ni son necesarias. A veces nosotros erramos al ciegamente entregar nuestra ayuda. Y no estoy hablando solamente de ayuda económica. Pero Dios quiere darnos sabiduría para poder analizar dónde realmente hay necesidad y dónde realmente debemos ir para cubrir las necesidades materiales, espirituales, emocionales incluso también. Así que debemos pedir sabiduría. Como Salomón, cuando se le ofreció que pidiera lo que quisiera, él dijo: yo no quiero nada, solo una cosa, sabiduría. Y esa debe ser nuestra petición también.
Así que la obra de ser un evangelista también requiere que seamos sabios y que tengamos la sabiduría divina para hacer las cosas correctamente. El otro principio que necesitamos, y yo creo que es el más grande, y se llama amor. Amor. Así como Dios nos amó a nosotros y como nos ama a nosotros, nosotros debemos también amar a nuestro prójimo, a los que nos rodean. Primera de Pedro, el capítulo 4 y el versículo 8. Volvemos a Pedro. Primera de Pedro 4, 8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es un principio que debemos desarrollarlo con la ayuda de Dios. Ferviente amor. Porque el amor no es un sentimiento pasajero, el amor es un principio del cielo, es un principio divino. Y es ese amor que Dios quiere impartirnos para que nosotros podamos también repartirlo a los demás. Nosotros solo somos sus canales, sus instrumentos, por donde Él quiere fluir todas las bendiciones para las personas que lo necesitan. Nosotros fuimos un momento el objeto porque lo recibimos a través de alguien, pero ahora nosotros somos canales para transmitirlo a otros. Debemos ser instrumentos de paz, pero también instrumentos de amor para alcanzar a los que están a nuestro alrededor. Y sigo leyendo aquí cuando dice: el corazón de los hombres se endurece bajo la reprensión, pero no puede resistir el amor que se les manifiesta en Cristo. Cuando alguien está en pecado, cuando alguien está errando, cuando alguien está mal, nuestro deber no es reprenderlos, sino mostrarles el amor de Cristo a ellos. Hacer lo que Cristo haría con esa persona en esa situación. Y Cristo siempre lleva por delante el principio del amor. Cuando hablamos, hablemos con amor. Cuando reprendemos, hagamos con amor. Todo debe ser guiado con el principio del amor. Debemos invitar al pecador a no sentirse desechado por Dios. Invitémoslo a mirar a Cristo, que es el único capaz de sanar el alma leprosa del pecado. Una persona que llega a entender cuánto Dios lo ama, es imposible que se niegue a rendir su vida a Cristo Jesús, a cambiar su vida y ser una persona diferente. Pero para eso hemos sido colocados nosotros. Es allí donde Dios nos necesita. Así que estemos dispuestos también a ser transformados por el amor de Dios y a compartir en abundancia el amor de Dios para con otros. Y lo último que quiero mencionar aquí, en esta parte, es que debemos ser un poco osados también en la tarea de evangelistas. Dice este párrafo: aquellos que no puedan restaurarse a sí mismos han de recibir la invitación: venid. Aunque se sientan indignos, el Señor dice: fuérzalos a entrar. No escuchéis excusa alguna. Cuando alguien nos dice no quiero, estoy feliz con la vida que llevo, sabiendo que está mal, podemos dejarlos así, decir: no, ya él me rechazó, él no quiere nada. ¿Será que podemos hacer un poquito más por esa persona? Sí. Debemos agotar el último recurso. Porque Cristo no lo dejaría tranquilo. Cristo haría un poquito más. Iría a apretar un poquito más ese corazón para llevarlo a una decisión. Y encontré un versículo en el libro de Judas, el capítulo 1, que me llamó bastante la atención. Judas, el capítulo 1.
versículos 22 y 23. Miren lo que dice aquí la palabra. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne. Estos versículos nos invitan a hacer algo más de lo que quisiéramos hacer. A colocarle un poquito más de esfuerzo, ser un poquito más osados, un poco más atrevidos a fin de convencer a un corazón que necesita de Jesús. Debemos ser pacientes, debemos ser misericordiosos, pero también un poco osados. Para cumplir lo que Jesús dijo, fuérzalos a entrar. Esa fuerza no es obligarlos, sino es esforzarlos, significa llamarlos de una manera más profunda, invitarlos de una manera más fuerte para que podamos lograr el propósito de Dios en su vida. Esto también incluye la tarea de evangelismo que Dios nos invita a hacer hoy. Así que mi deseo es que podamos entender y ver el panorama completo de lo que Dios quiere que hagamos hoy con el mundo que nos rodea. Y otra cosa que quiero decirles, de los que estamos en esta sala, ¿hay alguien que está aquí por primera vez hoy? ¿Hay alguien que está por primera vez? No. Todos hemos escuchado el Evangelio de Jesús ya hace algún tiempo. Algunos estarán en el rango de 1 a 5 años, otros en el rango de 5 a 10 años que han escuchado el Evangelio, otros de 10 a 20, otros de 20 a 30 y quizás más. Así que nadie de los que está aquí tiene excusa, porque todos de una u otra manera hemos saboreado las mieles del Evangelio de Jesús, hemos saboreado del amor de Jesús, hemos saboreado la misericordia de Jesús, hemos saboreado el perdón de Jesús, cuánto Él nos ha perdonado. Y todo eso que nosotros hemos vivido es lo que debemos hacer ahora, compartirlo con otros. Es simple la tarea de ser evangelistas y a la vez es complicada cuando nosotros no queremos hacerla o no estamos dispuestos a cumplir la misión de Jesús. Pero si empezamos con esto, estaremos alegrando el corazón de Dios. Estaremos involucrándonos en esta tarea final que Jesús dijo, id y predicad el Evangelio a todo el mundo. Y empecemos en nuestro lugar. Dios quiere que nosotros llevemos a las personas esperanza espiritual. Dios quiere que de nuestra vida pueda fluir ríos de agua viva, como dice el Evangelio de San Juan. Ríos de agua viva, que pueda llevar vida, esperanza, amor a esas personas necesitadas. Pero Dios quiere que también compartamos bendiciones temporales, materiales a las personas. Al necesitado, que lo ayudemos. En San Mateo 25 Jesús dijo, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hicisteis. Así que cuando ayudamos a un pobre, a un necesitado, ¿a quién lo estamos ayudando? ¿A quién estamos haciendo el favor? Al mismo Jesús. Trabajamos por Jesús, trabajamos para Jesús. Y voy a terminar leyendo un párrafo interesante. Voy a elegir uno, tengo algunos, pero quiero leer este. Que dice, estudiad la mejor manera de ayudar a los que no tienen interés en las cosas religiosas. Este está en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 515. Mientras visitáis a vuestros amigos y vecinos, manifestad interés en su bienestar espiritual, tanto como en el temporal. Presentad a Cristo como el Salvador que perdona el pecado. Invitad a vuestros vecinos a vuestra casa.
y leed con ellos la preciosa Biblia y los libros que explican sus verdades. Esto, unido a himnos sencillos y oraciones fervientes, conmoverá su corazón. Enséñese a los miembros de la iglesia a hacer esta obra. Esto significa hacer obra de evangelismo. Ahí en nuestro vecindario, con esa mujer, con ese amigo, con ese caballero que conocemos en el barrio, con el que compartimos, con el que hablamos. Debemos ir un poquito más allá con ellos. Dice aquí que debiéramos invitarlos a nuestra casa. Invitarlos a nuestra casa. Empiece compartiéndole algún bocadito de pan, un postre especial, un pastelito, algo para que con eso lleguemos a conquistarlos y hablarles también del pan de vida que es Cristo Jesús. Si tocan instrumentos en casa, agarren la guitarra, el violín, el piano, cante la familia un canto hermoso y dígale a la persona, mira, nos gustaría compartir nuestra fe contigo. Queremos compartir algo del amor de Dios. Queremos orar por ti. Si tienes alguna necesidad, nos gustaría orar por ti, por tu familia. ¿Dónde están entonces las primeras almas que debemos ir a buscar? Están allí, bien cerca de nosotros. Nos falta valor, nos falta coraje. Y eso es lo que debemos perder la vergüenza, perder el miedo. Quizás no me van a aceptar, no me van a responder a la invitación. Primero orar, decir, Señor, mira, tengo el plan de hablarle a fulano, a esta familia que conozco hace tiempo. Por favor, prepara el camino para que cuando yo extienda la invitación, cuando los invite a casa, ellos estén dispuestos a venir y a través de mí tú puedas lograr tu propósito. Cuando lo pedimos, Él puede ayudarnos. Puede abrir las puertas y en casa podemos tener constantemente 2 o 3 familias con las que oremos constantemente y compartamos el amor de Dios. No es necesario ir a otros países, a otros continentes para hacer la tarea de un evangelista. Allí en nuestro barrio, aquí en nuestra ciudad, es donde Dios nos necesita. Y lo que leí aquí, en el espíritu de profecía, dice, enséñese a los miembros de la iglesia a hacer esta obra. Aprendamos lo que hemos escuchado hoy, memoricemos lo que hemos escuchado hoy y vivamos lo que hemos escuchado hoy. Porque Dios quiere que tú y yo seamos un evangelista, que cumplamos este ministerio. Que esto sea para honra y gloria de Dios. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra y obra en nuestros corazones para que se haga obra de evangelista, como era el título, ¿verdad? Haz obra de evangelista. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas y haga esa transformación en nosotros. Muy bien, tenemos en este momento un himno especial, queremos dar paso. Le pedimos a las hermanitas aquí que puedan pasar al frente para tener su especial. Feliz sábado para todos. Feliz sábado. En este sábado queremos cantar un himno para la honra y gloria de Dios que lleva por título Prepara el camino.
Prepara la vía, su reino. Debemos actuar, su sendero allanar. Preparémonos pues, Él va a regresar. Declara su pronta venida. No todos querrán nuestra voz escuchar, mas su senda hay que preparar. Todos Él nos mandó y consolar las penas. Hay que vivir cual Él nos lo mostró, pues su venida se acerca. Prepara el camino al Señor. Prepara la vía, su reino. Debemos actuar, su sendero allanar. Preparémonos pues, Él va a regresar. Prepara el camino al Señor. Declara su pronta venida. No todos querrán nuestra voz escuchar, mas la senda hay que preparar. Para todos Él nos mandó y consolar las penas. Hay que vivir cual Él nos lo mostró, pues su venida se acerca. Prepara el camino al Señor. Enséñanos ya su evangelio. Con fidelidad hay que perseverar. Su camino hay que preparar. Para la honra y gloria de Dios. Agradecemos por este cántico especial al Señor, su nombre sea alabado. Y vamos a proseguir con nuestra secuencia. Le pedimos, hermano Edgar Coronado, a favor de levantar las ofrendas voluntarias y los diezmos correspondientes. Y mientras se buscará el himno 138.
llanto aquí ya se terminará. Mi Cristo pronto viene, y tú qué estás haciendo hoy, te salvas o te pierdes, haz hoy tu decisión. Mi Cristo pronto viene, y tú qué estás haciendo hoy, levántate, prepárate y obtén la salvación. Viene por mí, mi Jesús ya viene con poder a darme un nuevo hogar. Viene por ti, mi Jesús ya viene con poder para vivir por la eternidad, para vivir por la eternidad. Escucha su llamado y acepta esta invitación. No dejes que pase el tiempo, entrégale tu corazón. Mi Cristo pronto viene, y tú qué estás haciendo hoy, te salvas o te pierdes, haz hoy tu decisión. Mi Cristo pronto viene, y tú qué estás haciendo hoy, levántate, prepárate y obtén la salvación. Viene por mí, mi Jesús ya viene con poder a darme un nuevo hogar. Viene por ti, mi Jesús ya viene con poder para vivir por la eternidad, donde muerte ya no habrá. Viene por mí, mi Jesús ya viene con poder, con Él yo quiero estar. Viene por ti, mi Jesús ya viene con poder para vivir por la eternidad, para vivir por la eternidad, para vivir por la eternidad. Vamos a concluir este segundo servicio con el himno final de despedida de este segundo servicio, que es el himno 279. Despídenos con tu bendición. 279.
Permanecemos de pie y tendremos la bendición de la santa palabra de Dios. Inclinan sus rostros. Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, resplandezca Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Amén. Amén. Amén.